Buenos días. Hoy vamos a comenzar unas leyes nuevas, las leyes de la idolatría Avodat Kohabim, el capítulo 1, acerca de esta conversación que estamos teniendo con el público, si leerlo en hebreo y después traducir a español o decirlo directamente a español. Hemos tenido mucho feedback diferente y a la final lo que vamos a hacer por ahora es, vamos a leer en hebreo y traducir en la mayoría de los casos, pero a veces ciertos días, dependiendo del tema, dependiendo lo largo, entonces puede ser que algunas leyes vamos directo a español. Hoy es uno de esos días porque es una historia realmente, el principio de las leyes de Avodat Kohabim, de la idolatría, muy interesante la historia de cómo comenzó esta idea de idolatría. Para entender la historia mejor, entonces vamos a leer hoy más en español, pero eso no quiere decir que todos los días va a ser así. Y la idea es mantener siempre la clase entre 20 y 30 minutos y que no se alargue mucho para los que se quieren comprometer y estudiar el Rambam todos los días y tratar en 3 años de estudiar todas las leyes de la Torá. Es muy interesante que esta idea, este tema, que es poco conocido, las leyes de idolatría, que ahora vamos a ver que hay mucho de qué hablar en este tema. Dice el Rambam, las leyes del servicio a las estrellas y sus prácticas, estas leyes contienen 51 mitzvot. Es increíble. En total hay 613 mitzvot en la Torah. 51 viene siendo un 9% casi de todas las mitzvot tratan de este tema. Y entre estos 51 mitzvot, 2 preceptos son positivos y 49 preceptos son negativos y son los siguientes. Número 1, no interesarse ni inclinarse hacia la idolatría. 2, no desviarse tras los pensamientos del corazón, ni tras lo que ven los ojos. 3, no maldecir a Dios. 4, no servir a ídolos de la manera que son habitualmente servidos. 5, no postrarse ante ídolos. 6, no hacer un ídolo para uno mismo. 7, no hacer un ídolo ni siquiera para otros. 8, no hacer imágenes ni siquiera con fines decorativos. 9, no inducir a otros a servir ídolos. 10, quemar a una ciudad apóstata que se llama Ir Hanidahat. 11, no reconstruirla jamás. 12, no beneficiarse de ninguno de sus bienes. 13, no inducir a un individuo a servir ídolos. 14, no amar a un mesit, que es un instigador a la idolatría. 15, no disminuir el odio hacia él. 16, no salvarle la vida. 17, no argumentar en su defensa. 18, no ocultar información que conduzca a su condena. 19, no profetizar en nombre de ídolos. 20, no escuchar a quien profetiza en nombre de ídolos. 21, no dar falsa profecía ni siquiera en nombre de Dios. 22, no temer ejecutar a un falso profeta. 23, no jurar en nombre de un ídolo. 24, no practicar actos de Ov, que es espiritismo. 25, no practicar actos de Yidoni, adivinación con huesos u objetos. Todo esto vamos a ver más adelante en más detalle. 26, no ofrecer hijos a Molech, es un tipo de idolatría. 27, no erigir un pilar con fines de idolatría. 28, no postrarse sobre piedras labradas. 29, no plantar una asherah, que es un árbol idolátrico. 30, destruir los ídolos y todos sus objetos de culto. 31, no beneficiarse de ídolos ni de sus objetos. 32, no beneficiarse de los adornos que han sido usados para ídolos. 33, no hacer pactos con naciones idólatras.
34, no mostrarles favor. 35, no permitir que se establezcan en nuestra tierra. 36, no imitar sus costumbres ni su vestimenta. 37, no practicar adivinación. 38, no practicar hechicería. 39, no practicar magia adivinatoria. 40, no realizar encantamientos. 41, no consultar a los muertos. 42, no consultar a un Ov. 43, no consultar a un Yidoni. Todo esto vamos a ver en estos capítulos, que son 44, no practicar brujería. 45, no rasurar las sienes de la cabeza. 46, no destruir los bordes de la barba. 47, que un hombre no vista ropa de mujer. 48, que una mujer no vista armas ni ropa de hombre. 49, no hacerse tatuajes. 50, no hacerse cortes en la carne. Y 51, no arrancarse el cabello en señal de duelo. La explicación de todas estas mitzvot se encuentra en los capítulos que siguen. Y como mencionamos antes, el Rambam va a comenzar con historia, explicarnos dónde se originó la idolatría y cómo esto se fue desarrollándose hasta llegar a su extremo. Halajá 1. En los días de Enosh, Enosh fue el nieto de Adam Harishon, la humanidad cometió un gran error. Y los sabios de esa generación dieron un consejo equivocado. El propio Enosh estaba entre los que erraron. Su error fue el siguiente. Ellos dijeron que Dios creó las estrellas y las esferas para gobernar el mundo. Las colocó en lo alto, les otorgó honor y las convirtió en servidores que ministran delante de él. Por lo tanto, es apropiado alabarlas, glorificarlas y tratarlas con honor. Ellos consideraron que esta era la voluntad de Dios, bendito sea Él, engrandecer y honrar a aquellos quienes Él mismo engrandeció y honró. Así como un rey desea que se honre a los servidores que están ante Él, de hecho, esto es una forma de honrar al rey. Esto fue el pensar de ellos. Después de concebir esta idea, comenzaron a construir templos para las estrellas y a ofrecerles sacrificios. Las alababan y glorificaban con palabras y se postraban ante ellas porque pensaban, según su error, que así cumplían la voluntad de Dios. Entonces, hasta aquí la intención era, digamos, bueno, querían servir a Dios y pensaban que eso era lo que Dios quería. Esta fue la esencia de la idolatría y esta fue la lógica de quienes la practicaban. No decían que no existe otro Dios fuera de esta estrella. Esto fue expresado por el profeta Yirmiyahu, quien dijo: ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Porque a ti te corresponde entre todos los sabios de las naciones, y en todos sus reinos no hay ninguno como tú. Todos ellos son necios y sin entendimiento. Doctrina vana es el leño. Es decir, todos reconocen que solo tú eres Dios. Su error necio consiste en pensar que esta vanidad es tu voluntad. Vamos a decir que hasta ahora, como dicen en béisbol, strike one. Hicieron el primer error y en base de ese error se fueron construyendo más errores, que esto tiende a ser la historia de los que hacen errores y piensan de forma errónea. Empiezan con poquito, pero con el tiempo se vuelve algo fuera de control. Cosa que hemos visto también en nuestra época con distintas ideas que la gente plantea con una intención quizás buena, pero con el tiempo se va progresando hacia algo que es evidentemente negativo. Halajá 2. Con el paso del tiempo surgieron falsos profetas que dijeron que Dios les había ordenado servir a una estrella en particular o a todas las estrellas, ofrecerles sacrificios y libaciones y construirles templos e imágenes para que todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, se postrara ante ellas.
También comenzaron a inventar formas de servicio, diciendo que esta es la manera en que debe adorarse a tal o cual estrella. De esta forma comenzaron a hacer imágenes en los templos, bajo árboles, en las cimas de las montañas y colinas, y la gente se reunía y se postraba ante ellas. Los falsos profetas decían al pueblo que estas imágenes traen beneficio y perjuicio y que es apropiado servirlas y temerlas. Sus sacerdotes les decían: con este servicio aumentarás tu éxito y prosperarás en tus acciones. Así se difundió esta práctica por todo el mundo. Por todo el mundo, servir a imágenes con distintos tipos de culto, ofreciendo sacrificios y postrándose ante ellas. Con el paso del tiempo, el nombre glorioso y temible de Dios fue olvidado por toda la humanidad, ya no era reconocido ni mencionado por nadie. Entonces ya en esta etapa la gente empezaron a mentir y decir cosas que no eran. En la primera generación todavía la intención era, digamos, pura, pero con un grave error. Y ahora ya la gente empezaron a inventar hasta que el nombre de Dios se le olvidó de la gente. Todos los pueblos, mujeres y niños conocían únicamente la imagen de madera o piedra y el templo donde se criaron desde pequeños, ante los cuales se postraban y a los que servían y juraban en su nombre. Incluso los sabios de entre ellos, como sus sacerdotes, pensaban que no existía otro Dios fuera de las estrellas y esferas por cuya causa fueron hechas estas imágenes. Imagínate que al principio se decía que hay un Dios y Dios quiere esto, y ahora era solamente esto y Dios ya no existía. Sin embargo, la roca eterna no tiene forma ni imagen, y fuera de él no hay ningún Dios. Halajá 3. Después de que este gran hombre, como vamos a ver, estamos hablando ahora de Abraham Avinu, fue destetado, comenzó a investigar y a pensar. Aunque era un niño, empezó a reflexionar constantemente día y noche, preguntándose: ¿cómo es posible que la esfera continúa girando sin que alguien la dirija? ¿Quién la hace girar? Ciertamente no gira por sí misma. No tenía maestro ni nadie que le enseñara. Más bien estaba inmerso en Ur Kasdim, entre idólatras ignorantes. Su padre, su madre y todo su entorno eran idólatras, y él también adoraba con ellos, porque esto era el pensar y el espíritu del momento. Sin embargo, su corazón investigaba y comprendía. Finalmente alcanzó el camino de la verdad y entendió la senda de la rectitud mediante su correcta comprensión. Reconoció que hay un solo Dios que gobierna la esfera, que Él creó todo y que no existe otro Dios entre todos los seres. Comprendió que todo el mundo estaba equivocado y que la causa de su error era servir a las estrellas y a las imágenes, lo cual los alejaba del conocimiento de la verdad. Abraham tenía 40 años cuando reconoció a su Creador. Cuando lo reconoció y lo conoció, comenzó a responder a los habitantes de Ur Kasdim y a debatir con ellos, diciéndoles que no estaban en el camino correcto. Rompió sus ídolos y comenzó a enseñar al pueblo que solo es apropiado servir al Dios del mundo. Solo a Él es apropiado postrarse, ofrecer sacrificios y libaciones para que las generaciones futuras lo reconozcan. Por el contrario, es necesario destruir y romper todas las imágenes para que nadie se equivoque respecto a ellas, como aquellos que pensaban que no existe otro Dios fuera de esas imágenes. Cuando
Cuando los venció con la fuerza de sus argumentos, el rey quiso matarlo, fue salvado mediante un milagro y partió hacia Harán. Ahí comenzó a proclamar en voz alta a todo el mundo que hay un solo Dios en todo el universo y que es correcto servirle. Iba de ciudad en ciudad y de país en país, reuniendo a la gente, proclamando la existencia de Dios hasta llegar a la tierra de Canaán, como está dicho, y proclamó allí en el nombre de Hashem, Dios del mundo. Cuando la gente se reunía a su alrededor y le preguntaban sobre sus palabras, él explicaba a cada uno según su nivel de comprensión, hasta que regresaban al camino de la verdad. Finalmente, miles y decenas de miles se unieron a él. Estos son los hombres de la casa de Abraham. Él implantó en sus corazones este gran principio fundamental, escribió libros sobre ello y lo enseñó a su hijo Yitzhak. Yitzhak también enseñó a otros y dirigió sus corazones hacia Dios. Asimismo enseñó a Jacob y lo estableció como maestro. Jacob enseñó a otros y encaminó a todos los que se reunían alrededor hacia Dios. También enseñó a todos sus hijos, eligió a Leví, que era el tercero de los hijos de Jacob, Rubén, Shimón, Leví, y lo designó como líder, lo estableció como cabeza de la academia para enseñar el camino de Dios y guardar las mitzvot de Abraham. Jacob ordenó a sus hijos que el liderazgo no se apartará de la descendencia de Leví para que las enseñanzas no fueran olvidadas. Este principio se fortaleció entre los descendientes de Jacob y aquellos que se unieron a ellos hasta que se convirtieron en una nación dentro del mundo que conocía a Dios. Sin embargo, cuando los judíos prolongaron su estancia en Egipto, aprendieron de las acciones de los egipcios y comenzaron a adorar a las estrellas como ellos, con excepción de la tribu de Leví, que se mantuvo fiel a las mitzvot de los patriarcas. La tribu de Leví nunca sirvió a la idolatría. En poco tiempo, el principio fundamental que Abraham había implantado habría sido olvidado y los descendientes de Jacob habrían regresado a los errores del mundo y a su corrupción. Por el amor de Dios hacia nosotros y para cumplir el juramento que hizo a Abraham, nuestro patriarca, hizo surgir a Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, el más grande de todos los profetas, y lo envió para redimir a Israel. Desde que Moshe profetizó y Dios eligió a Israel como su heredad, los coronó con mitzvot y les dio a conocer el camino para servirle, enseñándoles las leyes relativas a la idolatría y a todos aquellos que se desvían tras ella. Entonces el Rambam hoy simplemente nos contó la historia detrás de la idolatría y cómo Abraham fue quien volvió a conocer a Dios de verdad, lo enseñó a su familia y de ahí nació el pueblo judío que después recibieron la Torá en el monte Sinai. Con esto terminamos el Rambam de hoy, capítulo 1 de Avodat Kohavim.